Es noticia una protesta masiva en Guatemala contra el gobierno de Jimmy Morales. Miles de personas acudieron a la marcha convocada por el Comité de Desarrollo Campesino y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas para exigir la renuncia del presidente de Guatemala, al que acusan de vínculos con la corrupción y de complicidad con la evasión fiscal, por perdonar el pago de deudas a 216 empresas y privar con ello al Estado de fondos que podían destinarse a servicios como la salud, la educación. En el caso específico de los campesinos, manifiestan también su inconformidad con la decisión de Jimmy Morales de autorizar licencias para empresas extractivas que agotan los recursos naturales y exigen que acabe la criminalización de los dirigentes campesinos y defensores de los derechos humanos en Guatemala. Vamos a analizar de inmediato esta situación con un experto invitado precisamente allí en Guatemala. Está con nosotros el coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias. Señor Asturias, gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Tras la crisis de corrupción en Guatemala, el presidente Morales hace un año parecía toda una alternativa, pero un año y 2 meses después, ahora varios sectores están pidiendo su renuncia. ¿Qué cambió en el país en estos 14 meses? Mira, lo que ha cambiado en el país es la movilización social. La gente dejó de creer en la política tradicional. Hay que decir que este gobierno y este Congreso llegan producto del viejo sistema aún. No se habían hecho las reformas constitucionales y las reformas en la ley electoral cuando fueron electos, y por lo tanto las prácticas del viejo sistema o la continuidad con otra cara del sistema que ha permitido privilegios, que ha permitido la corrupción, está presente en el país. Por eso, a tan poco tiempo, ya hay demandas mucho más profundas, hay una exigencia social, hay una movilización social para que primero el gobierno cumpla lo que ofreció. Esa es una primera demanda. Lo segundo es que definitivamente algunas acciones del gobierno van en la lógica de los gobiernos pasados, en los cuales ya se había visto y desterrado por las movilizaciones sociales. Entonces lo que estamos viendo es una presión social, una movilización social para que retome el rumbo el gobierno que la ciudadanía le otorgó, o también pueda tomar el rumbo del gobierno pasado, que es la destitución. Todo de lo que usted nos comenta también coincide en decir un reciente estudio de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que por medio de un documento evaluó el primer año de Jimmy Morales. Traemos a la tarde un fragmento de ese documento que es verdaderamente concluyente sobre la situación de lo que estarían viviendo los guatemaltecos. Veamos. En 2016 hemos tenido un presidente ausente, sin liderazgo ni iniciativa, que tampoco supo rodearse de un equipo experimentado, capaz y probo. En 30 años de democracia, es el presidente con menos apariciones públicas y cada comparecencia ante la prensa resulta controversial por su estilo a la defensiva, intolerante, imposibilitado de explicar sus decisiones o ausencia de estas. Ni siquiera ratificó a su gabinete, fueron los ministros quienes dieron su propio anuncio. Pareciera más bien un presidente que no gobierna y quiere escapar a su responsabilidad, que está en el cargo sin gusto por el servicio público y sin afán de transformación del Estado de cosas que heredó. Señor Asturias, ¿comparte usted esa visión de la Universidad San Carlos de Guatemala? ¿Cómo podría Jimmy Morales enderezar el camino? Bueno, en primer lugar, como bien se dice en el análisis, de quién se ha rodado el presidente han sido personas vinculadas y comprometidas con el pasado, tanto por crímenes vinculados a la guerra o delitos vinculados a la corrupción. Hay que recordar que el hijo y el hermano del presidente están en un proceso penal por casos de corrupción. Entonces, el cambio de rumbo tiene que empezar por cambiar a su equipo asesor y algunos ministros que constituyen la continuidad de lo que ha sido la política tradicional en Guatemala. En Guatemala la ciudadanía lo que está demandando es cero corrupción, transparencia y gobiernos que trabajen para la gente. Y esto es lo que no hemos visto en el gobierno de Jimmy Morales. No hemos visto un compromiso real
con la ciudadanía, no hemos visto una transformación en los elementos anticorrupción y no hemos visto tampoco una ejecución ejemplar por su falta de capacidad y la falta de gente a su alrededor. Entonces, esa tendría que ir siendo una medida urgente. Lo que pasa es que el gobierno y el partido de Jimmy Morales está rodeado de gente vinculados a estas estructuras de crímenes de guerra y de corrupción que muy difícilmente se podrá separar. Por eso es la demanda y empieza la demanda ciudadana a exigirle una transformación profunda a la actuar del presidente Jimmy Morales. Ahora, las marchas de hoy, ese movimiento multitudinario liderado por los movimientos campesinos, también nos llevan a recordar esas manifestaciones, todo ese movimiento civil que presionó la renuncia y la destitución del presidente Otto Pérez en el 2015. Señor Asturias, ¿se está gestando un movimiento similar en Guatemala el día de hoy? ¿Está viéndose amenazada la gobernabilidad con esta presión en las calles? Totalmente. Lo que estamos enfrentando es, primero, cuando me preguntabas qué ha cambiado en 14 meses, es la capacidad de movilización de la gente y la respuesta de la gente. Eso es lo que ha cambiado. Y por lo tanto no se va a permitir que estos gobiernos, si no tienen una actitud a favor de la gente va a manifestarse. Efectivamente, hace un año las manifestaciones tenían dos componentes, la espontánea, indignada, que era un componente, y además la organizada. Hoy está movilizándose la organizada, las organizaciones que están pidiendo demandas importantes, como el tema del precio de la energía eléctrica, el tema de la reforma agraria, el tema de las leyes a favor del desarrollo rural integral, una serie de demandas que son las demandas sentidas del campesinado guatemalteco. Pero también está la demanda de corrupción, también está la demanda de los temas vinculados a la reforma constitucional, a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, cada día se va acercando más la ciudadanía urbana y rural en pedir y exigir las mismas demandas. Entonces, le corresponde a los gobernantes establecer una diferencia en lo que ha sido un pasado. Habla del pueblo y un pueblo que exige y demanda gobernantes comprometidos con las causas populares. Es el coordinador general del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Mucho gusto y un abrazo.